La mayoría de nosotros queremos ser mejores. 2 Corintios 5:17 dice que los que están en Cristo son nueva creación. Y nos preguntamos después de un tiempo de ser cristianos, bueno, ¿dónde está la nueva creación? ¿No? Sigo siendo el mismito. O a lo mejor usted no dice eso, pero su esposo, su esposa o sus hijos sí dicen eso. O a lo mejor tiran todavía, está peor que al principio. Pero en realidad nosotros queremos ser mejores personas. Queremos ser mejores individuos, queremos ser mejores cristianos, mejores esposos, mejores esposas, mejores ciudadanos. Queremos ser mejores en todo lo que la palabra significa. Entonces, estamos hablando de llegar a una excelencia, queremos ser excelentes, no queremos ser como el montón, sin ganas, viviendo con la avaricia o con envidias o con rencores o con engaños, sino queremos ser excelentes. Y entonces, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, ¿cómo quiero ser? ¿Cuál es la imagen de la persona que quiero ser? ¿Cómo se ve? ¿Será, a lo mejor las mujeres dirán, ¿será que tengo que usar garra en la cabeza? ¿Esa es la imagen que ando buscando? ¿O será algo todavía más profundo lo que ando buscando? Algo más allá que las apariencias físicas. ¿Cómo se ve una persona mejor, una persona excelente? ¿Cómo se ve esa persona que quiero ser? Y entonces nos damos cuenta que una persona excelente es un reflejo de Dios. Una mejor persona es un reflejo de Dios. Y vamos a la palabra de Dios para entender eso. Hoy vamos a estar en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 21 y 22. Una mejor persona está reflejando a Dios. Es por eso que todos los atributos y todas las virtudes de una mejor persona son virtudes que tenía el Señor Jesucristo. Amor, paciencia, gozo, misericordia, todo es un reflejo de Dios mismo. Pero fíjese, todavía para ponérselo más claro, para que entendamos, sin estar usando palabras religiosas nomás, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 y 22, dice, examínalo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, abstente de todo tipo de mal. Entonces, esa es una gran persona, una persona que no tiene mal, una persona que está constantemente alejando y separándose, retirándose del mal. Entonces vemos ejemplos en la palabra de Dios de personas que se estaban alejando del mal, de la ira y del rencor y de la avaricia y del egoísmo y de la arrogancia y de la altivez. Y los ejemplos que vemos en la palabra de Dios son muchos, muchos. Noé, Abraham, Moisés, Josué, Samuel, Ana, Esther, Débora, Ruth, María, y la lista sigue y sigue y sigue. Y lógicamente culminamos con la más excelente persona y el ejemplo, el máximo ejemplo de la humanidad, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, una mejor persona refleja a Jesucristo. Y cuando estoy hablando de reflejar a Jesucristo, no le estoy diciendo en un contexto religioso, hay que traer sandalias, y hay que traer túnica, y hay que traer como lo dibujan la greña larga y barba. No, esas cosas son muy superficiales y no tienen nada que ver con el tipo de persona que eres. En realidad de lo que está hablando es el núcleo, la esencia, la persona que eres, amorosa, cariñosa, pasiva, generosa. Eso es lo que era Jesucristo. Por eso la palabra de Dios en muchos versículos, en muchas partes de la Biblia, nos dice que nosotros debemos de llegar a ser como Jesucristo. En Romanos 8:29 dice que el que nos hizo, el plan que tenía o para lo que nos predestinó, es que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Ese es el plan de Jesucristo. Efesios también lo menciona cuando está hablando de que hizo pastores y maestros y evangelistas. Dice hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Entonces le estamos tirando a Jesucristo, pero no le estamos tirando a la apariencia física. Otra vez como el 99% de los religiosos le tiran. Le estamos tirando a su esencia, el tipo de persona, la calidad de gente que es Jesucristo. A eso le tiramos nosotros.
nosotros. Entonces, es lo que volteamos a ver a Jesucristo, sus virtudes, cómo era, cómo se comportaba en cada cosa. Entonces nos damos cuenta que por eso es que al ver las virtudes, están relacionadas todas unas con otras, todas las virtudes que la Biblia mismo nos pide, porque todas las virtudes son un producto de la gracia de Dios. Toda la virtud que nosotros debemos de tener es lo que Dios nos está dando, es gracia de Dios. Hasta cierto punto, cada virtud que usted necesita inicia con Dios. Y luego depende del esfuerzo que usted le ponga, de ahí crece esa virtud y se fortalece. Pero la máxima expresión de una persona está en Jesucristo. Es el humano perfecto. Es la persona correcta. Es a quien le debemos de tirar. Entonces, es lo que buscamos nosotros. Los hábitos, en otras maneras, que tenía Jesús. El tipo de comportamiento que tenía Jesús. ¿Cómo le haría Jesucristo en esto? ¿Cómo se comportaría entre aquello? ¿Qué pasaría con esto? Y entonces algunas personas se pueden decir el día de hoy, ahorita ustedes muchos deberían decir, no, pues con qué razón nunca voy a llegar a eso, porque ser como Jesús es mucho. ¿A qué me está pidiendo? Mejor tiro la toalla de una vez, porque nunca voy a poder llegar a ser como Jesucristo. Nunca. Pero ante eso, otra vez, la palabra de Dios se regresa y dice, bueno, ahí te van ejemplos de personas que eran como tú, personas que son como tú. Y esto es lo que hace Pablo. Pablo dice, ok, ya que se les hace que llegar a Jesucristo es mucho, en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, dice Pablo, entonces sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si se les hace, si van a aventar la toalla nomás porque es mucho llegarse a ser como Jesucristo, dice, sed imitadores de mí. Y a ver qué excusas pones ahora. A ver qué vas a decir. Entonces, el día de hoy, si no hemos leído mucho la vida de Pablo y las cartas de Pablo, no vamos a conocer cómo era Pablo. Pero usted puede voltear a ver a sus alrededores y debe haber alguien digno de seguir. Debe haber alguna persona que sea no perfecta, otra vez el único perfecto es Jesucristo, pero una persona que diga, yo quiero tener esa alegría, esa motivación, ese entusiasmo. Yo quiero tener esa habilidad de perdonar, esa habilidad de no guardar rencores. Yo quiero tener esa pasión que esta persona tiene. Tiene que haber alguien. Y si usted no conoce a nadie, y pues ahorita se queda al final para orar por usted, ¿no? Porque necesitamos ver a alguien digno de seguir. Es por eso que Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y entonces usted debe conocer a alguien que es apasionado, comprometido, entregado, fiel al llamado. Que usted diga, yo tengo que tirarle cuando menos a llegar a ser como esa persona, porque eso sí es alcanzable. Eso sí lo puedo ver. Ahora, volvamos con Pablo. ¿Cómo era Pablo? Diríamos. Entonces quiero ser como Pablo. Bueno, piensa en los momentos más tristes de la vida de Pablo, no en los más bonitos, no donde tenía mucho dinero en el banco y tenía mucha salud, pero en los tiempos más tristes, cuando estaba en la prisión, cuando estaba a punto de morir, cuando él ya sabía que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. ¿Cómo era Pablo? Y luego piense, ¿cómo sería yo si estuviera en los guaraches de Pablo? ¿Cómo sería yo? Porque usted se da cuenta que Pablo, aún estando en esas circunstancias tan negativas, humanamente hablando, no perdió ni una sola oportunidad para compartir a Jesucristo. No se pasó ningún momento sin alabar y adorar y dar gracias a Dios. Sino aún ahí zambutido en la cárcel, escribía cartas y animaba a los brothers y les decía a él, no se agüiten por lo que les está pasando el día de hoy. Aún ahí en la cárcel les compartía a los demás presos y a los demás, a los soldados, e incluso estando delante de la corte, al oficial del reino, al oficial del gobierno, aún a él le predicó. No desaprovechó ni un pedacito de su vida, ni una oportunidad que tuvo para compartir la vida eterna. Porque Pablo entendía que esta vida para él se le estaba yendo, pero para los otros también.
Pablo entendía que ninguno de los que él conocía iban a durar para siempre y eventualmente todos íbamos a estar delante del trono blanco y cada uno de nosotros íbamos a dar cuentas. Entonces él consideraba algo muy valioso la vida eterna, más valioso que su propia vida, más valioso que su salud, que su comodidad, que su prestigio, que su honor, más valioso que su dinero. Consideraba la vida eterna y la consideraba tan asombrosa que era digna de ser compartida con las demás personas. Y por lo tal lo consideraba tan asombroso Pablo que su comportamiento era un comportamiento bueno. Era íntegro verdaderamente. No era una persona allá y otra persona acá. El que era cuando estaba en la iglesia era el mismo que era cuando estaba en la cárcel. Entonces, ahí podemos ver una persona digna de seguir, que a pesar de las circunstancias, él seguía siendo una persona llena de esperanza, de gozo, una persona llena también de misericordia por los demás. Y ya veremos más de la vida de Pablo cuando entremos ahora en el estudio de Hechos. Bueno, hasta que lleguemos al capítulo 12, porque es cuando empieza la vida de Pablo. Pero ya veremos un poquito más cuando comencemos, que ya sería en unas semanas. Entonces volvemos a hacernos la pregunta: ¿cómo se ve la persona que quiero ver? ¿Cuál es la imagen? Es importante tener esa pregunta, esa respuesta bien clara. Porque si usted no sabe quién quiere ser, si usted todavía está intentando llegar a imitar al cacique del pueblo, una mezcla del cacique del pueblo con Pedro y que tuvieron hijos, y Salgrillo va a errarle porque no sabe a qué le está tirando. Tiene que tener bien clarote quién quiero ser, cuál es esa persona que quiero ser. Y es muy simple, otra vez volviendo a la cita que tenemos hoy en Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal. Quiero ser una persona que no tenga mal, que no sea maliciosa. Todo lo que encierra ahí encerró todo. Una persona que no tenga malicia. Nada de malicia. Qué suave sería eso. Qué suave sería eso. Yo veo a otros brothers que conozco y en varias ocasiones les he dicho a gente que está cerca de mí: a mí me gustaría ser como ese brother. Ahora que me invitaron a predicar, vi a un brother que habla con una paciencia, con una ternura y dice: hermanos, la palabra de Dios. Y yo le dije a mi esposa: yo quisiera ser así de paciente. Yo quisiera ser así de paciente. Porque si así habla, ¿cómo hará lo demás? Pero ahorita me está dando una desesperación horrible. Pero en realidad yo quisiera ser más paciente. Pero me doy cuenta que me hace falta mucho crecer. Entonces, ¿cómo se ve la persona que es impaciente? Pues una persona que empieza a desesperarse y empieza a darles carrillas a los demás y al último los desvalora. Les dice: ¿por qué no están haciendo nada? ¿Por qué no se apuran? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué nomás están jugando? Entonces empieza a salir maldad, empiezas a menospreciar a los demás cuando eres impaciente. Una persona que quiero ser es una persona libre del mal. Pero ¿en dónde inicia? Esa es la clave. ¿Dónde inicia la persona? ¿Cuál es el primer pasito que tengo que tener para ser la persona anhelada? ¿Qué es el primer movimiento de pie hacia la dirección correcta? Sea lo que sea, es fe, creer, desearlo. Eso es lo primero. Sin fe no se puede lograr nada. ¿Deseas serlo o nomás quisieras? ¿Deseas ser esa persona en tu vida? ¿O nomás qué chido, me gustaría, pero mejor no? ¿Quisieras verdaderamente ser esta persona como Jesucristo, llena de amor, llena de paciencia, de generosidad, misericordia, de gentileza? ¿Quisieras? ¿O en realidad te gusta ser así sangrón y te gusta ser grosero y te gusta ser como eres? ¿Te gusta ser rencoroso? ¿Te gusta ser avaricioso?
¿Te gusta ser tacaño? O sea, tiene que haber primero eso, el deseo. Y hablando en el término cristiano, empieza con la fe. Con la fe. De las cualidades que nosotros deseamos tener como hijos de Dios en nuestra vida, todo comienza con creer en Dios, con creer a Dios. Fíjese, vamos a la palabra de Dios en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 5 al 8. Y aquí vemos esas cualidades de un buen carácter de un individuo. 2 de Pedro 1, 5 al 8 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Si ya tienes fe, ahora sí empieza a crecer. Pero la verdad es que muchas personas vienen a los caminos de Dios. Parece que vienen a los caminos de Dios. Muchas personas vienen al ministerio o parece que vienen al ministerio. Muchas personas vienen a la iglesia, pero sin fe. Y aquí dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, lo que aquí la palabra está diciendo en 2 de Pedro es: desintoxícate. Para todas las virtudes que nos dio aquí hay un antónimo, hay algo en contra. Hay gente que no tiene fe, tiene incredulidad. Lo opuesto a la fe es la incredulidad. Hay gente que, como ya le dije antes, en lugar de tener conocimiento, tienen... Déjenme buscar una palabra que no le lastime a nadie, ¿verdad? Díganme una palabra antónimo de conocimiento sin lastimar a nadie. Ignorancia. Bueno, yo creo que sí se lastiman de todos modos, ¿no? Eso es lo que es. Entonces, para cada virtud que aquí la palabra de Dios nos da, hay algo opuesto. Hay algo opuesto. Y nosotros tenemos que decir: bueno, yo tengo que desintoxicarme porque soy ignorante, porque soy impaciente, porque soy incrédulo. Tengo que llenarme de lo que está aquí, pero todo comienza con fe. La fe es tu deseo, tu anhelo, tus ganas. Pero déjame le explico un poquito más. Mire, en el mundo donde nosotros hemos crecido, todos nosotros, estamos en un mundo donde hemos aprendido a rascarnos con nuestras propias uñas. O sea, hemos crecido en un mundo donde si yo no tomo la iniciativa, si yo no muevo las cartas, entonces no va a suceder. Entonces yo dependo de mí mismo, hemos aprendido esto. Yo tengo que salir a buscarle, yo tengo que mover aquí, yo tengo que mentir allá, yo tengo que fingir acá, porque si no las cosas no suceden. Ese es el mundo en el que estamos hoy. O sea, estamos impuestos a controlar nuestra vida y a depender de nuestras habilidades, nuestras decisiones, de nuestra actitud. Pero luego nos pide la palabra de Dios que tengamos fe, que creamos en Dios y que le creamos a Dios. Y eso está bien difícil porque tener fe es confiar en Él y creerle a Él. Y yo estoy impuesto a confiar en mí y creerme en mí y depender de mí. Y lo primero que la palabra de Dios me pide es: ten fe. Créele a Dios, cree en Dios. ¿Y cómo le hago para tener fe? ¿Cómo le hago para tener fe en Dios? Diríamos, porque muchos de nosotros creemos que tenemos, pero en realidad no tenemos nada. Cuando vienen las circunstancias difíciles, otra vez como a Pablo le pasó, es cuando nos damos cuenta que no teníamos la fe que tenía Pablo. Pues todo empieza con, la semana pasada les dije y otra vez se lo digo, lo que quieres ser tienes que ver, identificarlo y luego practicarlo. ¿Quieres aprender inglés? Pues practica inglés, si no nunca lo vas a agarrar. Si vienes a una clase a la semana, 1 hora de inglés, y el resto de las tantas horas de la semana te la pasas puro en español, nunca vas a aprender inglés.
Si la tele la escuchas en español, la radio en español, la música en español, los chismes en español, si toda tu vida es en español, vas a batallar. Y es lo mismo con la fe y es lo mismo con las demás virtudes. Necesitas trabajarlo, trabajarlo. ¿Cómo trabajo la fe? Usted dirá, ay, sí, ¿cómo trabajamos la fe? ¿Cómo le hacemos? Bueno, la fe es tu relación con Dios. Eso es lo que la fe es. ¿Y cómo se trabaja una relación? En especial con Dios es orando, primero. Orando, y no orando nomás una vez a la semana, todos los días orando. A mí me gustaría preguntar hoy cuántos oran todos los días, y yo sé que 2, 3 van a mentir, así que no los quiero hacer mentir. Pero orar todos los días, una relación con Dios verdadera, sincera. ¿Cómo vas a crecer a confiar en Dios si no te pasas tiempo con Dios? ¿Quién quiero ser? Pues me gustaría hacer algo en mejor. ¿Cómo le hago? Pues necesito, ya que reconozco que solamente Dios me puede dar eso mejor, necesito pasarme tiempo con Dios. Pero no quiero, prefiero ver el programa del Univisión o del Telemundo, del fútbol. Bueno, esfuérzate, tienes poquito de fe. Yo creo que la mayoría aquí, si no es que todos, tienen un poquito de fe, por eso vinieron aquí. Y con eso pueden hacer mucho. Allá en Marcos 9:24, el padre del muchacho Jesucristo, a ese padre del muchacho Jesucristo le dijo, ¿crees? Y el padre del muchacho contestó, sí, creo. Ayuda a mi incredulidad. Así le dijo el papá de aquella persona a Jesucristo, le dijo, ayuda. Primero dijo, creo, y luego como que reconoció, no creo. Y luego le dijo, ayuda a mi incredulidad. Es una oración, es una petición. Ir con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo batallo para creer. Pero déjenme, se les explico todavía más. Mire, vamos a hacerlo así. ¿Cuántos de ustedes creen que existe Dios? Ahora sí, levante la mano. ¿Ustedes creen que existe Dios? Bájela. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo es suficiente para salvarlos? Ya fueron menos manos, la verdad. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes creen que lo que Dios, Jesucristo, dijo en la Biblia que hagan, que tenemos que hacer, es correcto para que nos vaya mejor en la vida? Y fueron todavía menos manos. Porque, déjenme digo, creer a Dios, creer que existe Dios es una cosa. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6 dice, porque los que... Ya se me fue. A ver, Hebreos 11:6, rápido, esgrima. Y bien fuerte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea Que le hay. Ahí dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea que Dios existe. Esa es la primera parte de la fe, creer. Pero la segunda dice, y que es galardonador de los que lo busquen. Esa es la segunda parte de la fe. Muchos nomás están con que yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo. Pero ¿crees que Él es galardonador? ¿Crees que te va a dar si obedeces a lo que te dice? Porque hay el rollo. Muchas personas creen en Dios, muchas personas creen en Jesucristo, pero hasta ahí llegó. Entonces dicen, batallo Dios. Cuando ustedes oran tienen que decirle a Dios, tenemos que decirle a Dios, Dios, yo creo en ti, pero yo batallo para creer que me irá mejor en la vida siendo amable. Dios, yo creo en ti, pero yo batallo para aceptar la idea que me irá mejor en la vida si soy paciente. Yo creo en ti, Dios, pero batallo para creer que me va a ir mejor si soy generoso. Yo creo en ti, Dios, pero batallo mucho para creer que me va a ir mejor en la vida si te imito a ti. ¿Entiende? Ese es el nivel de fe que necesitamos. No es nomás creer en Dios, es creer lo que dijo Dios. Es creer lo que Jesucristo nos ha estado diciendo durante mucho tiempo.
haz esto, te conviene hacer esto, ten esta actitud, te conviene tener esta actitud. Y nosotros decimos, yo creo en ti, pero voy a hacer lo que me da la gana. Y así lo hacen muchas personas. Pero una gota de fe, un poquito de fe, puede lograr maravillas. Creer tantito en Dios es el inicio, es el comienzo, y esa gotita inicial de fe se la dio Dios. Pero usted la tiene que hacer crecer con una relación en especial con Dios, en oración primero. En oración, eso es lo primero. Dice la palabra de Dios, dijo Jesucristo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer. Creer. Ahora la fe está en todos lados. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Bro, usted le tuvo mucha fe a esa silla. Usted ni siquiera lo consideró que esa silla no iba a ser tan fuerte como para aguantar sus libritas que tiene. ¿O cuántos de ustedes dijeron, ah, caray, se ve media aguada? No, simplemente la fe, luego me siento. Fe. Las personas que tienen algún problema de salud, agarran y toman cierto remedio porque creen que les va a ayudar para su salud. Tienen fe en esa medicina o en ese remedio, en esa hierba, en esa bebida, lo que sea que están tomando. Tienen fe. Las personas que quieren perder peso y usan ciertos productos para perder peso, tienen fe que eso les va a ayudar para perder peso. Tienen fe en el producto. Y al tener fe, los mueve a hacer eso. Tuvo fe en la silla, se sentó, tuvo fe en el producto, lo tomó, en la medicina, la bebió. O sea, la fe nos mueve a hacer cosas. Y es lo mismo en el cristianismo. Si usted tiene fe en Dios, en Jesucristo, en sus palabras, lo va a mover a hacer cosas. Y si no, no lo va a mover. Otra vez, creer que Dios existe no es suficiente. Creer que Jesucristo es Dios no es suficiente para que se mueva. Lo que es suficiente es creer que lo que Él dice es verdad. Y mire, para poner unos ejemplos, en Mateo 5, hoy en la escuela dominical hablamos tantito de Mateo 5. Por ejemplo, en Mateo 5, el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí le está diciendo, si eres manso, eres bienaventurado. Pero ¿cuántas de ustedes, hermanas, son bien bravas? O sea, ¿creo o no creo? Y aquí está, bienaventurados los mansos. Apenas uno va a decir algo y algunos ya andan bien alebrestados, ya andan bien, caray, cálmate. Pero no buscamos ser mansos porque no creemos. Verdaderamente lo leemos, oh sí, qué bonito, quién sabe quién se lo dijo. Pero no lo creemos a tal manera que anhelamos la mansedumbre en nuestro ser. No la buscamos porque no creemos. En el versículo 7 dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuántos somos misericordiosos? O sea, ¿cuántos le damos a la gente aunque no se lo merezca? Muchos de nosotros esperamos que se lo ganen o que se lo merezcan. Ah, sí, no, que se tiene que ganar el perdón. No, la gracia no se gana, la gracia se da. La gracia se da. Y nosotros siempre nos justificamos con justicia humana, decimos, me la hizo, me la paga. Esa es la justicia humana. En el versículo, ¿cuál leo ahora? Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio, pues estaría bien chido, pero anhelar el limpio corazón en nosotros sucederá si creemos las palabras de Jesucristo. El versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la verdad, brother, la palabra de Dios habla mucho de eso, de ser pacificadores. Otras palabras, por ejemplo, en Gálatas 5, cuando está hablando de las obras de la carne, dice los que causan divisiones, los pleitistas. Esas son las obras de la carne. Y aquí dice los pacificadores. Hay personas que se pelean con todo el mundo y dicen que son cristianos. Y hoy piensan mal de aquel, y mañana piensan mal de aquel, y mañana de aquel, y se discutieron con este, o ya no les cayó bien aquel. No buscan la paz, no buscan la armonía, no buscan la comunión. Pero si usted cree las palabras de Jesucristo,
entonces usted se va a mover a ser una persona pacificadora. Va a anhelar eso. Si no lo cree, entonces no. Y entonces usted puede decirle a Jesucristo en oración: yo creo en ti, yo creo en lo que hiciste, pero batallo para creer lo que dices. Ser sincero. Batallo para creerlo porque no lo vivo, porque no lo busco, porque no lo aplico en mi vida. Ahora, si usted cree, vamos a darle el lado negativo, si usted cree que en su vida le va a ir mejor si trabaja muchas horas, si usted trabaja en un restaurante y creen que en su vida le va a ir mejor si saca una caja de carnes por la puerta de atrás sin que se dé cuenta el dueño del restaurante, va a hacer eso. Si eso es lo que cree que le va a ayudar en su vida, es lo que va a hacer. Si usted cree que en su vida le va a ir mejor si se roba unas herramientas del patrón, va a hacer eso. Si usted cree que en su vida le va a ir mejor si busca otros amoríos con otras personas y otras personas, va a hacer eso, va a hacer lo que usted cree. Lo que usted piensa va a buscar. Si usted cree que en su vida le va a ir mejor si ahorra dinero y ahorra dinero y ahorra dinero y ahorra y ahorra y ahorra, va a buscar eso, va a buscar ahorrar dinero porque cree que es lo que en su vida le hace falta. Lo que usted cree, eso es lo que va a hacer. Y no se va a convertir en alguien más que en lo que cree, porque lo que cree lo desea, lo anhela y entonces tiene una motivación para hacerlo. Y entonces por eso muchos cristianos no llegamos tan lejos, tristemente, porque no creemos lo que Jesucristo nos dice. Por eso, simplemente. Pero todas cositas, muchas personas simplemente van a la palabra de Dios y usan el Nuevo Testamento como les conviene, usan el Antiguo Testamento como les conviene. Pero si usted cree, si yo creo, entonces la cosa es diferente. Entonces es muy diferente. Si usted cree que su vida le va a ir bien, si ve todos los días televisión, todos los días va a ver televisión. O sea, lo que usted cree es lo que va a buscar y no hay otra cosa que se va a convertir. Pero usted no se va a poder convertir en una gran persona libre del mal si usted lo que está buscando es el mal. O sea, ¿dónde buscas pues lo bueno? ¿Dónde busco yo convertirme en una persona sin maldad, sin malicia? Aparte de tener una relación con Dios, bueno, más bien parte de tener una relación con Dios, no es nomás hablar yo en oración, sino dejar que Dios hable a través de la Biblia. Yo hablo con mi oración y Dios me contesta en la Biblia. Así. Entonces, busco en la Biblia. Ahora fíjese, ya ora todos los días, entonces ya le está tirando algo, porque cree que la oración lo va a ayudar. Y si no cree que la oración lo va a ayudar, no va a leer toda la vida. Pero si pasan meses o pasan años y de repente voltea para atrás y dice, ¿dónde está el nuevo hombre? ¿Por qué no he cambiado si siempre todos los domingos voy a la iglesia y no cambio? ¿Por qué no soy una nueva criatura? Bueno, no oras todos los días y no lees la Biblia. Ahí está la respuesta. No, o sea, en otras palabras, no tienes una relación con Dios. Y si te pasas tiempo con Dios, eventualmente te vas a parecer con Dios. Así de sencillo. Ya lo hemos hablado antes, ¿no? A mí siempre me saca de onda mi esposa porque muy popis y todo, pero de repente saca palabras así del barrio. O sea, la otra vez, oye, ¿qué onda con Talí? Así me dijo. ¿Qué onda con Talí? Me dijo. ¿Por qué? Le dije. Pues, y luego ya saca su expresión. Pero se fija, ella cuando la conocí no decía qué onda. No decía. A mi hija, pues es bien chicana. Y luego me dice, oye papá, fue un vato al trabajo y que te conocía. Un vato al trabajo y era un señor. Esas palabras que aprendieron de mí, fue por la relación que nos pasamos, que tenemos, el tiempo que nos pasamos juntos. Es lo mismo que pasa con usted con Dios. Si usted se pasa tiempo con Dios, usted no solamente abraza las palabras de Dios, usted abraza el pensamiento de Dios eventualmente. Pero eso si lo quiere, ¿no? Si lo quiere, si lo anhela. Entonces, para ir a la Biblia necesita tener el deseo, porque la verdad,
Uy, brother, ir a la Biblia en realidad no es cosa fácil, casi todo lo vemos como algo muy religioso, ir a la Biblia y empezar a leer. Y entonces empezar a leer esto, Mateo 5 y todo lo demás, se nos hace aburrido fácilmente. 5 minutos en la Biblia, es como que dura más tiempo 5 minutos leyendo la Biblia que una película de 2 horas y media. Se nos hace más larga los 5 minutos con la Biblia que la película de 2 horas y media. Y todo está en el deseo, en el anhelo otra vez. Empezamos con la fe, la poquito de fe si tienes, puedes lograrlo. Pero si no, pues no, brother. Ustedes recordarán el Salmo 119, el versículo 105. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, ahí está la palabra de Dios. La Biblia nos dirige cómo debemos de moldear nuestro carácter. Pero lo extraño es de que muchas personas leen la Biblia y cada vez que la estamos leyendo se la estamos aplicando a alguien más. Uy, ¿por qué este no lee este versículo? Cuando usted y yo leemos la Biblia, tenemos que aplicarla primero para nosotros. Primero para nosotros. O sea, eso es siempre, ¿no? O sea, es lo difícil de un maestro de la Biblia, de un predicador, que cuando está uno sincero a la palabra de Dios, le está calando uno bien feo, porque dice uno, wow, no sé si debo predicar esto, porque la verdad, como que no lo he vivido como me lo está enseñando Dios, y está uno batallando con uno mismo, porque primero se lo tiene que aplicar uno a su vida. Pero bueno, brothers, volvamos al tema que estamos hablando. ¿En qué concluimos? En que usted no va a poder ser una persona que no valora, que no admira, que no aprecia, que no desea. Así es que si usted quiere ser una persona mejor, tiene que desear verdaderamente, no nomás querer ser esa persona mejor. Si quiere ser un mejor esposo, tiene que desear con ganas, con pasión, con entrega, con anhelo, ser un mejor esposo. Pero si nomás, estaría chido, mi esposa se merece un mejor esposo. No, ponle más ganas a eso, ponle más entusiasmo a tu vida, no nomás estaría suave ser mejor esposo. Y si no, entonces vamos a seguir igual. Van a pasar otros 10 años de la iglesia hermosa y vamos a volvernos a juntar los mismos que estamos aquí y vamos a darnos cuenta que somos igualitos. No en cuerpo, porque vamos a estar bien viejones, pues entonces, pero igualitos, a lo mejor en arrogantes, o en creídos, o en avariciosos, o en mentirosos, o en tacaños. Tristemente, si no nos pasamos tiempo buscando, anhelando ser mejores personas, vamos a seguir iguales. Porque el cambio no viene si nosotros no lo buscamos. Tiene que haber un deseo. Entonces, está la otra dificultad que hablamos la semana pasada, y esa es la cultura. Pues la cultura no nos ayuda, bros. No nos ayuda. O sea, no sé, tal vez, si no es que el 100%, muy cerquitas del 100% de lo que se ve en la televisión y de la música que se escucha hoy, está lleno de cosas malas. Y no quiero ser un religiosote que tire la televisión y que... No, pero si somos sinceros, la gran mayoría de las cosas que oímos y vemos en la televisión y en la radio son cosas malas, que no nos ayudan. Y nos ponen en alto a personas para admirar y que deseamos seguir. Y entonces las personas, de repente un buen actor de televisión o de cine ya se quiere hacer político y todo el mundo quiere votar por él. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa? Pues simplemente porque lo admiramos, ya creemos que va a ser buen político. O algún buen cantante da la opinión sobre algún tema de la vida y ya todos queremos hacerle caso al cantante, porque los ponemos en alto. Y sabemos que la cultura de hoy, igual que muchas iglesias, lo que promueven hoy es el egoísmo, el egocentrismo, la vanidad, el orgullo. Es lo que promueven hoy, y entonces no nos ayuda para nada, brother. Y entonces estamos nosotros intentando satisfacer el canal del YouTube, los que tienen su propio canal del YouTube, intentamos tener seguidores y a la misma vez queremos ser mejores personas. Imposible, brother. Imposible. La palabra de Dios en Efesios 6:6 dice bien claro, Gálatas 6:6 dice bien claro, no estamos aquí para agradar el ojo humano, sino para agradar a Dios. O sea, ese es el asunto. Los políticos cada vez están peor. ¿Sabe por qué? Porque quieren agradar a los que votan por ellos.
Entonces, si los que votan por ellos andan haciendo un escándalo en las calles y robando joyerías, no van a hablar nada en contra de ellos porque quieren que siguen votando por ellos. Y los pastores están de la misma manera, porque si el pastor sabe que es duro con lo que predica, con la palabra, si es fiel a la palabra de Dios y simplemente la agarra y se las da a la gente, pues la gente se va a agüitar y van a buscar otra iglesia donde los traten mejor. Y entonces el pastor ya no va a recibir ni popularidad ni moneda. Y entonces hoy vivimos en ese mundo donde queremos agradar a las personas. Y ese mundo de que agradar a las personas es darles por su lado. Y entonces, es lo que tenemos hoy. No hay mucha ayuda. Y luego venimos a la iglesia y decimos, Señor, quiero ser mejor persona. No vas a poder ser mejor persona si sigues imitando a los famosos. Aparte que es ilógico imitar a los famosos. ¿Cuántos de los famosos acaban en problemas? ¿Cuántos de ellos acaban en la cárcel? ¿Cuántos de ellos acaban suicidados? ¿Cuántos de ellos se divorcian? ¿Cuántos de ellos tienen hijos que crecieron muy mal? Y ahí estamos nosotros todos mensotes intentando imitarlos. O sea, ¿por qué? Es ilógico. Ponle otros 25 minutos. Entonces, brothers, necesitamos ser sinceros. ¿Quién quiero ser? Quiero ser ese famoso, quiero ser ese ricachón, quiero ser ese o quiero ser una persona mejor que está libre del mal. Y aquí es donde comenzamos la predicación, brothers. Sabe que hablando de las virtudes que el ser humano, que el cristiano tiene que tener, y la predicación y la enseñanza de ellos, por ejemplo, Martín Lutero se oponía mucho a hablar, a enseñarle a la gente qué virtudes tiene que tener, como amor, paciencia, generosidad y demás. Porque él decía que la gente va a intentarse ganar la salvación copiando virtudes, imitando virtudes, y la única salvación viene de Jesucristo. Pero tiene razón en que la única salvación viene de Jesucristo, pero la palabra de Dios nos exhorta, nos motiva a crecer, a esforzarnos, a tener mejores virtudes. Aunque todo comienza con Dios, tú puedes mejorar en la relación que tienes con Dios. Entonces el simplemente decir, ay, Dios me va a dar la paciencia que necesito, Dios me va a dar la humildad que necesito, Dios me va a dar la generosidad que necesito, no es suficiente. Porque tiene que haber un anhelo, un deseo de parte de nosotros para que crezca eso que Dios. Entonces tenemos que empezar con que quiero ser mejor persona. Porque a lo mejor muchos de aquí o 2, 3 de aquí dicen, yo estoy bien. Yo estoy bien. Y entonces no va a haber un cambio. Pero si viene un anhelo de decir, yo quiero ser mejor individuo. Y si levantamos el estándar alto y decimos, quiero ser como Cristo, como Él quiero ser, quiero imitarlo a Él. Entonces nos damos cuenta de las virtudes y decimos, necesito entonces fe, después amor y otras virtudes que vienen, que son varias que vamos a hablar poco a poquito. Entonces comenzamos a practicar y la práctica viene con leer la Biblia, primero con orar, luego con leer la Biblia. Y luego meditar. No es nomás leer la Biblia, bro, mediten lo que lea, por favor, porque a veces sacan hay que meditar lo que leemos. Hay que pensar, hay que usar el cerebrito que Dios nos dio. Pero no se queda ahí, luego hay que ir a estudios, a grupos de estudios, en especial pequeños. Aquí hay varios grupos pequeños en esta iglesia de estudios. Busque ir a uno, y si no hay uno, busque hacer otro. Un estudio pequeño. Y luego asistimos a los servicios. Todo eso va a ayudar a crecer la fe. Y luego tenemos conversaciones sanas. O sea, hay que saber identificar cuando ya estamos chismeando. Hay que saber identificar cuando estamos hablando mal de alguien. Y pararle, detenerle, porque todo eso nos ayuda. Y cuando sea el tiempo de tener la cena del Señor, participar de la cena del Señor. Cuando no nos hemos bautizado, nos bautizamos. Todo eso nos ayuda a crecer la fe a fortalecernos. Y en cada instante, en todo lugar, en cada momento, somos hijos de luz. O sea, representamos a Dios y nos esforzamos por ser hijos de luz. Y es un esfuerzo, brother, grande. Es un esfuerzo grande porque en el trabajo, en el barrio, con los amigos, la mayoría de la gente le va a decir cosas negativas.
va a hablar algo mal de aquel o va a hablar algo mal de acá. Usted tiene que hablar siempre con esperanza, que es una virtud que necesitamos. Esperanza. ¿Sabe? La semana que viene vamos a hablar de algo que viene pegadito con la fe. Y algo que viene de la mano de la fe es amor. Amor, así pegadito. Son inseparables la fe y el amor. Es imposible tener fe y no tener amor. No se puede. Pero hay personas que tienen un amor muy inmaduro, que todavía nos hace falta trabajarlo, y otras personas que ya lo tienen. Pero cuando empezamos a hablar del amor, 1 Corintios dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Gracias, hermano. Y el mayor es el amor. Llega un momento donde usted dice, bueno, voy a estar en el cielo y ya no voy a necesitar la fe. No la voy a necesitar porque ahí va a estar Dios. O sea, fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que... Pero sí lo voy a estar viendo, ¿se fija? Si voy a estar viendo todo. Llega un momento donde ya no voy a necesitar esperanza porque ahí está Dios. ¿Esperanza de qué? Si ya tengo la vida mejor, ya tengo todo lo que tanto viví esperando. Pero en ese momento hay una cosa que voy a seguir necesitando. Es el amor. El amor, brother, es lo que más necesitamos. El amor es lo que necesitamos hoy y necesitamos mañana y vamos a necesitar por la eternidad y por siempre y por siempre. Pero sabe que ese amor que tanto deseamos tener no va a llegar si no hay fe. La fe viene agarrada del amor, el amor viene agarrado de la fe. Son dos cosas que vienen pegaditas. Entonces usted quiere anhelar algo, quiere ser alguien, perdón, necesita anhelarlo ser. Necesita desearlo ser con todas las ganas, con todo su poder. Ahora quiere imitar a un religioso. Hay muchos religiosos, yo veo que hoy se imitan los religiosos mucho uno con otro. Quiere imitar a los demás religiosos, es muy fácil hacer eso. Quiere fingir, es muy fácil fingir eso. Pero quiere ser de veras, necesita entonces empezar a practicar la oración, la lectura bíblica, las reuniones en grupos pequeños, las reuniones en grupos grandotes y el resto de su vida. Demostrar que usted es un hijo de luz. Y antes de que se dé cuenta, usted va a estar demostrando que tiene amor. Amor por la gente, amor por el prójimo, amor por los enemigos, amor por los demás. Pero es imposible mostrar ese amor si no tiene fe.